La Orden del Cisne, el gnóstico cristificado Krishna y sus 16.108 esposas, los misterios del amor universal y el matrimonio perfecto. Visitad la primera cámara pública de motivación continua online aquí nosislasrevinu.es.tl. ¿Quién puede describir las glorias del Señor Krishna, el Señor de los yogis, el Señor supremo de los tres mundos, el alma del universo? Durvasa y sus incontables discípulos estuvieron satisfechos cuando el Señor Krishna comió una partícula pequeña de arroz. Esto prueba claramente que el Señor Krishna es el alma que vive en todos los seres. El sabio Narada quería averiguar cómo era que Sri Krishna podía llevar una vida de casado feliz con sus 16.000 esposas. Visitó sus mansiones y encontró a Krishna en cada una de sus residencias ocupado en distintos deberes. ¡Qué gran milagro! Narada estaba pasmado. ¿Esto no prueba acaso que Krishna es el Señor de los yogis y es el mismo Señor Hari? Krishna es Bhutavarta, el Señor de todos los seres. Es, a decir verdad, el marido de todas las mujeres en este mundo. Solo el Señor es el esposo legítimo. Fue para demostrar esto al mundo que el Señor Krishna encarnó como el hijo de Devaki y Vasudeva. Krishna vence al demonio Narakasura el día auspicioso. También se considera que marca otro evento victorioso en la mitología hindú. En este día, se dice que el Señor Krishna derrotó al demonio Narakasura, quien gobernó Pragjyotisapura, que se considera que está cerca del actual Assam. Para liberar a la gente de su reino, que vivía en absoluto temor, Krishna mató al demonio y declaró que el día estaría marcado con festividades. Del Sri Krishna, sus lilas y enseñanzas. Por Sri Swami Sivananda, Krishna tenía 16.108 esposas según el Srimad Bhagavatam. Rukmani, padre de Rukmini, Bhishmaka estaba en proceso de casarse con Rishmani con Shishupal enérgicamente. Ya que Rukmini estaba profundamente enamorada de Krishna, ella le pidió a Krishna que la rescatara o se suicidaría. Krishna secuestró a Rukmini con su consentimiento el día de su boda y se casó con ella en Dwarka. Satyabhama, a través de la meditación severa y la penitencia, Satyabhama buscó refugio en la morada del Señor Vishnu, es decir, Vaikunta. Impresionado por su extrema devoción, amor y cuidado, Lord Vishnu le otorgó la bendición de convertirse en su esposa en su próxima encarnación. Jambavati, ya que Jambavati fue un devoto discípulo de Lord Ram, su padre Jambavan le regaló a Krishna. Kalindi, era la cuidadora del río Yamuna y la hija de la deidad Sol. Ella entró en un trance profundo para cumplir su deseo de casarse con el Señor Vishnu. Krishna cumplió su deseo al ver su verdadera devoción. Mitrabrinda, hermana de reyes del reino Bantipura. Nagnajiti, princesa del reino de Kosala. Vada, en cuanto a las relaciones, ella era una prima pero se casó con el Señor Krishna al elegirlo como su esposo en una ceremonia de Swayamvar. Laksana, Krishna compitió con muchos guerreros, incluido su buen amigo Arjuna y su rival Duryodhana en una competencia de tiro con arco para casarse con ella. Krishna llegó al palacio del demonio Narakasura para rescatar a 16.100 mujeres capturadas por él. Todas las mujeres quedaron impresionadas por su belleza divina y se prometieron casarse con él o suicidarse si las rescataba. Cuando Krishna liberó a 16.100 princesas después de derrotar a Narakasura, sus maridos / familias se negaron a aceptarlas cuando se contaminaron en compañía de un demonio. La princesa 16.100 le recordó a Krishna el Dharma Kshatriya, que dice que si un guerrero rescata a cualquier mujer, esa mujer pertenece a ese guerrero hasta su muerte. Entonces le rogaron al Señor Krishna que los aceptara porque nadie más se va a casar con ellos y si él no los acepta, se suicidarán. Al quedar atrapada en el Dharma, Sri Krishna aceptó a todas las mujeres como esposas para que vivieran una vida honorable y nadie se atreviera a burlarse de ellas. Narada visita los 16.000 palacios de Krishna Narada. Antes de Cristo, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, extractos del capítulo 68 de la obra Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. En Dvaraka, Krishna residía con sus 16.000 reinas, y cada una poseía su propio palacio. Si creen que todas estas mujeres sentían la falta de atención de su único esposo en común, entonces se sorprenderán con esta historia del Srimad Bhagavatam. El gran sabio Narada oyó que el Señor Krishna se había casado con 16.000 princesas luego de haber matado al demonio Narakasura, llamado algunas veces Baumasura. Narada se asombró de que el Señor Krishna se hubiera expandido en 16.000 formas y se hubiera casado con esas princesas, simultáneamente, en diferentes palacios. Intrigado por saber cómo Krishna estaba manejando sus asuntos hogareños con tantas esposas, Narada deseó ver esos pasatiempos y, por ello, partió a hacer una visita a los diferentes hogares de Krishna.
Cuando Narada llegó a Dvaraka, vio que los jardines y parques estaban llenos de diversas flores de diferentes colores, y que los huertos estaban sobrecargados de diferentes variedades de frutas. Hermosos pájaros gorjeaban, y los pavos reales cantaban deleitosamente. Había estanques y lagunas llenos de diversas variedades de lirios. Los lagos estaban llenos de hermosos cisnes y grullas cuyas voces resonaban por doquier. En la ciudad había hasta 900.000 palacios grandes, construidos de mármol de primera clase, con portones y puertas hechas de plata. Los pilares de las casas y palacios estaban adornados con joyas tales como piedra de toque, zafiros y esmeraldas, y los pisos despedían un hermoso lustre. Las carreteras, las callejuelas, calles, cruces y mercados se encontraban todos hermosamente decorados. Toda la ciudad estaba llena de casas residenciales, casas de asamblea y templos, todos de diferente belleza arquitectónica. Todo esto hacía de Dvaraka una ciudad resplandeciente. Las grandes avenidas, cruces, callejuelas, calles, y también los umbrales de todas las casas residenciales, estaban muy limpios. A ambos lados de todos los senderos había arbustos, y a intervalos regulares había grandes árboles que daban sombra a las avenidas, de manera que la luz del sol no molestara a los transeúntes. En esta grandemente hermosa ciudad de Dvaraka, el señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, tenía muchos lugares de residencia. Los grandes reyes y los príncipes del mundo solían visitar esos palacios solo para adorarlo a él. Vishvakarma, el ingeniero de los semidioses, hizo personalmente los proyectos de arquitectura, y exhibió todo su talento e ingenio en la construcción de los patios. Estas residencias sumaban en total más de 16.000, y en cada una de ellas vivía una reina del señor Krishna distinta. El gran sabio Narada entró en una de esas casas y vio que los pilares estaban hechos de coral y los techos estaban adornados con joyas. Las paredes, así como los arcos que se encontraban entre los pilares, resplandecían por estar decoradas con diferentes clases de zafíros. A todo lo largo del palacio había muchos pabellones, hechos por Vishvakarma, que estaban decorados con collares de perlas. Las sillas y otros muebles estaban hechos de marfil, adornados con oro y diamantes, y lámparas enjolladas disipaban la oscuridad del palacio. Estaba quemándose tanto incienso y goma perfumada, que el humo perfumado salía por las ventanas. Los pavos reales que se encontraban posados en los escalones, fueron engañados por el humo, que tomaron por nubes, y comenzaron a bailar jubilosamente. Había muchas sirvientas, las cuales estaban todas adornadas con collares de oro, pulseras y hermosos saris. También había muchos sirvientes varones, hermosamente vestidos con capas y turbantes y aretes enjollados. Tan hermosos como se encontraban, los sirvientes estaban todos dedicados a diferentes deberes domésticos. Narada vio que el señor Krishna estaba sentado con Rukmini Devi, la señora de ese palacio particular, la cual sostenía el mango de un cámara de cola de yak. A pesar de que había muchos miles de sirvientas igualmente hermosas, capacitadas y de la misma edad, Rukmini Devi estaba personalmente dedicada a abanicar al señor Krishna. Krishna es la suprema personalidad de Dios, adorado incluso por Narada, pero aún así, tan pronto como vio que Narada entraba en el palacio, Krishna se bajó de inmediato de la cama de Rukmini, y se puso de pie para honrarlo. El señor Krishna es el maestro del mundo entero, y para dar instrucciones a todos en cuanto a cómo respetar a una persona santa como Narada Muni, Krishna se postró tocando el piso con su yelmo. Krishna no solo se postró, sino que también tocó los pies de Narada, y con las manos juntas le pidió que se sentara en su silla. En Dvaraka, el señor Krishna disfrutó de los pasatiempos de un ser humano perfecto. Por lo tanto, cuando lavó los pies del sabio Narada y derramó el agua en su cabeza, Narada no puso objeciones, sabiendo bien que el Señor lo hacía para enseñarles a todos cómo debían ofrecer respetos a las personas santas. La suprema personalidad de Dios, Krishna, quien es el Narayana original y el amigo eterno de toda entidad viviente, adoró al sabio Narada, de acuerdo con los principios regulativos védicos. Dándole la bienvenida con dulces palabras nectáreas, él se dirigió a Narada como Bhagavan, o aquel que es autosuficiente y que posee toda clase de conocimiento, renunciación, fuerza, fama, belleza, y otras opulencias similares. Él le preguntó a Narada en particular, ¿qué puedo hacer para servirte? Narada respondió, mi querido señor, ese tipo de comportamiento que manifiesta vuestra señoría no es sorprendente en absoluto, debido a que tú eres la soy el amo de todas las especies de entidades vivientes. Tú eres el amigo supremo de toda entidad viviente, pero al mismo tiempo eres el castigador de los herejes y de los envidiosos. Yo sé que vuestra señoría ha descendido a esta tierra para el mantenimiento apropiado de todo el universo. Por lo tanto, tu aparición no es forzada por ningún otro agente. Solo por tu dulce voluntad, tú accedes a aparecer y desaparecer.
Constituye para mí una gran fortuna el haber podido ver hoy tus pies de loto. Todo aquel que se apega a tus pies de loto es elevado a la posición suprema de neutralidad, y se encuentra incontaminado por las modalidades materiales de la naturaleza. Mi señor, tú eres ilimitado. No existe límite a tus opulencias. Grandes semidioses como el señor Brahma y el señor Shiva, se encuentran siempre ocupados colocándote a ti en sus corazones y meditando en ti. Las almas condicionadas que ahora han sido puestas en el pozo ciego de la existencia material, pueden salir de este cautiverio eterno solo si aceptan tus pies de loto. Así pues, tú eres el único refugio de toda alma condicionada. Mi querido señor, me has preguntado muy bondadosamente qué puedes hacer por mí. En respuesta a ello, simplemente pido que yo no olvide tus pies de loto en ningún momento. No me importa dónde pueda encontrarme, yo solo imploro que se me permita recordar constantemente tus pies de loto. La bendición que el sabio Narada le pidió al Señor, es la oración ideal de todo devoto puro. Un devoto puro nunca le pide al Señor ningún tipo de bendición material ni espiritual, sino que su única súplica es que no pueda olvidar los pies de loto del Señor en ninguna condición de vida. A un devoto puro no le importa ser colocado en el cielo o en el infierno, él se encuentra satisfecho en cualquier lugar, con tal que pueda recordar constantemente los pies de loto del Señor. Después de partir del palacio de Rukmini, Narada quiso ver las actividades de la potencia interna del señor Krishna, Yogamaya. Así que entró al palacio de otra reina. Ahí vio al señor Krishna dedicado a jugar al ajedrez, juntamente con su querida esposa Yudhava. El señor de inmediato se levantó de su asiento e invitó a Narada Muni a que se sentara en su asiento personal. El señor de nuevo le adoró con tantos enseres de recepción como los que había usado en el palacio de Rukmini. Después de adorarlo apropiadamente, el señor Krishna actuó como si no supiera lo que había ocurrido en el palacio de Rukmini. Por lo tanto, él le dijo a Narada: mi querido sabio, cuando su santidad viene aquí, está lleno de sí mismo. Si bien nosotros somos personas casadas y tenemos siempre necesidades, tú no necesitas de la ayuda de nadie pues te encuentras autosatisfecho. Bajo tales circunstancias, ¿qué recepción podemos ofrecerte, y qué pudiéramos darte? Aún así, como su santidad es brahmana, es deber nuestro ofrecerte algo, tanto como nos sea posible. Por lo tanto, te suplico que me des órdenes como gustes. ¿Qué puedo hacer por ti? Narada sabía todo acerca de los pasatiempos del señor, así que sin más discusión, simplemente abandonó el palacio en silencio, muy atónito ante las actividades del señor. Él entró luego en otro palacio. Esta vez, Narada vio que el señor Krishna estaba dedicado a ser un padre afectuoso que mimaba a sus hijos pequeños. De ahí entró en otro palacio, y vio que el señor Krishna se estaba preparando para bañarse. De esa forma, el santo Narada entró en todos y cada uno de los 16.000 palacios residenciales de las reinas del señor Krishna, y en cada uno de ellos encontró a Krishna ocupado de diferentes maneras. En un lugar encontró a Krishna ofreciendo oblaciones al fuego de sacrificio, y realizando las ceremonias rituales de los Vedas, tal como se prescribe para los hombres de familia. En otro palacio encontró a Krishna realizando el sacrificio Panchayajna, que es obligatorio para un hombre de familia. En un palacio, el señor Krishna se encontraba dedicado a alimentar brahmanas después de realizar yajnas rituales. En otro palacio, Narada encontró a Krishna dedicado a cantar silenciosamente el mantra Gayatri, y en un tercer palacio, lo encontró practicando lucha con una espada y un escudo. En algunos palacios, el señor Krishna se encontraba montando caballos o elefantes o cuadrigas, y moviéndose por todas partes. En otra parte, él se encontraba acostado en su cama, descansando, y en otra parte se encontraba sentado en su silla, y estaba siendo alabado por las oraciones de sus diferentes devotos. En algunos de los palacios se encontraba consultando a ministros como Uddhava y otros, acerca de importantes asuntos de negocios. En un palacio, él se encontraba rodeado de muchas jóvenes cortesanas, disfrutando en una piscina. En otro palacio, él se encontraba dedicado a darles a los brahmanas como caridad vacas bien decoradas. Y en otro palacio él se encontraba escuchando las narraciones de los Puranas o las historias, tales como el Mahabharata, que son escrituras suplementarias para diseminar el conocimiento védico entre la gente común, mediante la narración de hechos importantes de la historia del universo. En otra parte, el señor Krishna se encontraba disfrutando de la compañía de la esposa particular, mediante el intercambio con ella de palabras jocosas. En otro sitio, él se encontraba dedicado, juntamente con su esposa, a la ejecución de religiosas funciones rituales. Como es necesario que los hombres de familia aumenten sus bienes financieros para cubrir gastos, Krishna se encontraba en otra parte dedicado a asuntos de desarrollo económico. En otro lugar, él se encontraba disfrutando de la vida familiar de acuerdo con los principios regulativos de los astras.
En un palacio, él se encontraba sentado, meditando, como si estuviera concentrando su mente en la suprema personalidad de Dios, que se encuentra más allá de estos universos materiales. La meditación, tal como se recomienda en escrituras autorizadas, tiene como propósito el que uno concentre su mente en la So, Vishnu. El señor Krishna es, en sí mismo, el Vishnu original, pero debido a que él desempeña el papel de un ser humano, nos enseñó de forma definitiva, mediante su comportamiento personal, qué significa la meditación. En un lugar se observó que el señor Krishna se encontraba satisfaciendo a superiores ancianos, mediante el suministro de las cosas que necesitaban. En otra parte, Narada Ji observó que el señor Krishna estaba dedicado a discutir temas de lucha, y en otro lugar, a hacer las paces con los enemigos. En un lugar, el señor Krishna se encontraba discutiendo con su hermano mayor, el señor Balarama, acerca de la máxima actividad auspiciosas para toda la sociedad humana. Narada vio al señor Krishna dedicado a casar, a su debido tiempo, a sus hijos e hijas con novios y novias adecuadas, y las ceremonias de matrimonio se estaban realizando con gran pompa. En un palacio, él se encontraba despidiendo a sus hijas, y en otro, él se encontraba recibiendo a una nuera. A través de toda la ciudad, la gente estaba asombrada de ver pompa y ceremonias así como estas. En un lugar se observó que el Señor se encontraba dedicado a realizar diferentes tipos de sacrificios para complacer a los semidioses, que tan solo son sus expansiones cualitativas. En otro lugar se observó que él se encontraba dedicado a actividades de beneficencia pública, abriendo profundos pozos de suministro de agua, casas y jardines de descanso para invitados desconocidos, y grandes monasterios y templos para las personas santas. Esos son algunos de los deberes que se encuentran prescritos en los Vedas para los hombres de familia, para el cumplimiento de sus deseos materiales. En una parte, Krishna se encontraba dedicado, como rey kshatriya, a cazar animales en el bosque, y a montar caballos sindhi, que eran muy hermosos. De acuerdo con las regulaciones védicas, a los kshatriyas se les permitía matar en ciertas ocasiones animales prescritos, bien sea para mantener la paz en la sociedad. En una ocasión, el gran sabio Narada vio al señor Krishna, la suprema personalidad de Dios y el amo de los poderes místicos, actuando como espía mediante el cambio de su atuendo usual, para conocer las motivaciones de los diferentes habitantes de la ciudad y de los palacios. El santo Narada vio todas esas actividades del Señor, quien es la superalma de todas las entidades vivientes, pero que desempeñó el papel de un ser humano ordinario, con el objeto de manifestar las actividades de su potencia interna. Él sonreía para sus adentros, y comenzó a dirigirse al Señor de la siguiente manera: mi querido Señor de todos los poderes místicos, objeto de la meditación de grandes místicos, la extensión de tu poder místico es ciertamente inconcebible, aún para místicos como el Señor Brahma y el Señor Shiva. Pero por tu misericordia, debido a que siempre me encuentro dedicado al amoroso servicio trascendental de tus pies de loto, vuestra Señoría me ha revelado muy bondadosamente las acciones de su potencia interna. Mi querido Señor, tú eres digno de la adoración de todos, y semidioses y deidades regentes de todos los 14 sistemas planetarios, están completamente conscientes de tu fama trascendental. Ahora bien, por favor dame tus bendiciones para que pueda viajar por todas partes del universo, cantando las glorias de tus actividades trascendentales. La suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, le respondió a Narada de la siguiente manera: mi querido Narada, oh sabio entre los semidioses. Tú sabes que soy el instructor supremo y el perfecto seguidor de todos los principios religiosos, así como la suprema persona que hace cumplir esos principios. Por lo tanto, me encuentro ejecutando personalmente esos principios religiosos, con objeto de enseñarle a todo el mundo cómo actuar. Mi querido hijo, es mi deseo que no seas confundido por esas demostraciones de mi energía interna. La suprema personalidad de Dios estaba dedicado a sus supuestos asuntos hogareños, para enseñarle a la gente cómo puede santificar su vida doméstica a pesar de que pueda encontrarse apegada al encarcelamiento de la existencia material. En realidad, a causa de la vida familia, uno está obligado a continuar la permanencia en la existencia material. Pero el Señor, siendo muy bondadoso con las personas casadas, enseñó cuál era el sendero de santificación de la vida familiar ordinaria. La vida de una persona casada que es consciente de Krishna, es trascendental a las normas védicas, y automáticamente está santificada, debido a que Krishna es el centro de todas las actividades. Así pues, Narada vio a un solo Krishna que vivía en 16.000 palacios mediante sus expansiones plenarias. Debido a su energía inconcebible, él se encontraba visible en el palacio que tenía cada reina individual. El señor Krishna tiene poder ilimitado, y el asombro de Narada no tenía límites, al observar una y otra vez las demostraciones de la energía interna del señor Krishna.
El señor Krishna se comportó, mediante su ejemplo personal, como si estuviera muy apegado a los 4 principios de la vida civilizada, es decir, religiosidad, desarrollo económico, complacencia sensual y salvación. Estos 4 principios de existencia material son necesarios para el avance espiritual de la sociedad humana, y si bien el señor Krishna no lo hizo por necesidad, él exhibió sus actividades familiares para que la gente pudiera seguir sus pasos por su propio bien. El señor Krishna satisfizo al sabio Narada en todos los aspectos. Narada estaba muy complacido de ver las actividades que el señor tenía en Dvaraka, y así pues, partió. La ciudad perdida de Dwarka, una ciudad construida por un dios y atacada por un Vimana. Se dice que una ciudad antigua fue construida por un dios y mencionada en uno de los textos más sagrados y antiguos de la tierra, el Mahabharata. Hasta hace poco, la existencia misma de la antigua ciudad de Dvarka era una cuestión de leyendas y mitos. Sin embargo, como hemos aprendido de la historia, los mitos y leyendas están divididos por una delgada línea de la realidad. Se dice que esta legendaria ciudad antigua fue fundada por Sri Krishna y se considera un hito histórico extremadamente importante en el Mahabharata. La moderna ciudad de Dwarka, que en sánscrito significa puerta de entrada al cielo, se encuentra al noroeste del estado indio de Gujarat. Dwarka es considerado uno de los dhamas, uno de los 4 sitios sagrados de peregrinación del hinduismo. Además, la ciudad es considerada uno de los 7 sitios religiosos antiguos en el país. La ciudad moderna de Dwarka toma su reputación de la antigua y perdida ciudad de Dvrak. Se dice que la antigua ciudad de Dvrak fue la primera gran capital de Gujarat. La ciudad antigua se menciona en una serie de textos antiguos, incluyendo el Mahabharata, el Srimad Bhagavad Gita, el Harivansa, así como el Skanda Purana y el Vishnu Purana. La antigua literatura sánscrita explica cómo el señor Krishna, el 8º avatar de Vishnu, creó la ciudad legendaria. Antes de que se creara la ciudad legendaria, Krishna vivía en la ciudad de Mathura. El reino, sugiere la mitología hindú, fue atacado constantemente, 17 veces en total, por Jarasandha, un rey tirano, gobernante de Magadha. En las 17 batallas, Krishna prevaleció, pero Jarasandha no se rindió y decidió atacar a Mathura por 18ª vez. Krishna decidió no arriesgar a su gente y planea construir otra ciudad, en una isla ubicada en la costa occidental de la India. Diferentes versiones hablan de cómo se construyó la ciudad de Dvrak. En una versión de la historia, Krishna fue llevado por Garuda, el monte de Vishnu, cerca de la costa de la India, donde finalmente construyó la ciudad de Dvrak. Otra versión de la historia sugiere que Krishna invocó al constructor celestial Vishwakarma, quien es adorado como la deidad de la construcción. Sin embargo, cuando Krishna convocó a Vishwakarma, se encontró con otro problema: tierra. Vishwakarma informó a Krishna que la tarea de construir la ciudad legendaria solo podría completarse si Samudradeva, el señor del mar, le proporcionara un poco de tierra. Como Krishna adoró a Samudradeva, la deidad se complació y le ofreció a Krishna 12 yojanas de tierra. Como la tierra estaba dotada para Krishna, Vishwakarma, el arquitecto celestial, finalmente completó la tarea de construir la legendaria ciudad de Dvrak. La ciudad pronto creció y se hizo famosa, albergando a miles de personas, en cientos de palacios. La ciudad estaba extremadamente bien protegida y solo se podía llegar en barco. La ciudad también estaba muy bien planificada, dividida en 6 sectores que a su vez estaban divididos en áreas residenciales y comerciales. La ciudad fue hogar de hermosos y grandes caminos, plazas increíblemente decoradas, jardines y lagos artificiales, y más de 800.000 palacios hechos de oro y piedras preciosas. La legendaria ciudad de Dvrak es también el lugar donde tuvo lugar una poderosa batalla aérea. Si echamos un vistazo a lo que nos dicen los antiguos textos hindúes, un rey llamado Salva atacó al señor Krishna en la legendaria ciudad de Dwaraka. Las descripciones del evento son extremadamente interesantes, y los teóricos de astronautas antiguos sugieren las intrincadas descripciones de la pista de batalla ante la posibilidad de que se utilizara algún tipo de tecnología avanzada, incluso posibles naves voladoras o naves espaciales. El señor Krishna golpeó a Salva con 16 flechas, y con lluvias de flechas dominó el avión, del mismo modo que el sol en un cielo despejado domina todo el cielo por un número ilimitado de moléculas de luz solar. Según los antiguos textos en sánscrito, en posesión de su vehículo aéreo, Salva atacó la ciudad de Dvrak, lloviendo poderosas armas que se asemejan a un rayo. Según la narración en la épica, poseía un avión conocido como Sauva Vimana y lo usaba para viajes aéreos y para la guerra aérea. Grandes partes de la ciudad fueron destruidas en el ataque hasta que el dios Krishna respondió disparando armas en esta nave espacial.
Las armas en los textos antiguos se describen como flechas, pero no como flechas ordinarias. Se dice que una vez disparadas, las flechas rugieron como truenos y se asemejaron a rayos de rayos o rayos del sol. Además, la leyenda dice que Krishna finalmente se fue de la tierra, y el océano consumió su ciudad de Dwaraka. Dwaraka, el hogar imperial del señor Krishna, Bhaktivedanta Swami. Puede que la opulencia original de la ciudad ya no sea visible, pero todavía es posible inspirarse de la piedad de sus moradores. Dwaraka es la ciudad sagrada en la que el señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, vivió la mayor parte de su vida durante su advenimiento en la tierra hace 5000 años. Allí llevó a cabo maravillosos pasatiempos, incluido su expansión en 16,108 formas y la creación de 16,108 palacios para sus 16,108 reinas. En Vrindavana, el señor Krishna vivió como un sencillo vaquerito, pero en Dwaraka vivió como un próspero príncipe. Dwaraka significa puerta al supremo o ciudad de las puertas. Tradicionalmente, una ciudad opulenta tenía muchas puertas, lo que indicaba la confianza del rey en la protección de su ciudad. En la actual Dwaraka, no había puertas hasta que ISKCON, para conmemorar su Padayatra, peregrinaje a pie por toda la India, y el centenario de Srila Prabhupada, creó la puerta de Srila Prabhupada a la entrada de la ciudad, en 1988. La puerta de Srila Prabhupada, en la entrada de Dwaraka. La ciudad original de Dwaraka, descrita en el Srimad Bhagavatam, el Mahabharata, y otras escrituras védicas, era una ciudad fortificada construida en el mar. El señor Krishna construyó Dwaraka para proteger a sus súbditos, la dinastía Yadu, de los reiterados ataques de reyes y ejércitos que trataban de matarle. Por la voluntad del señor, Dwaraka desapareció en el mar en el momento de la partida del señor de este mundo. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo han sacado del mar muchos objetos que sugieren la presencia en el lugar de una rica ciudad en el pasado. La actual Dwaraka en los mapas, se encuentra en la costa. Cuenta con una población residente de unos 30,000 habitantes, y una población de temporada que fluctúa según la estación. Aunque está alejada, en la costa occidental, muy lejos de todas las ciudades más importantes, muchos peregrinos realizan el esfuerzo de ir allí. Cuando llegamos con un grupo de distribuidores de libros, una fresca mañana de enero, vimos autobuses de lugares tan lejanos como Bengala Occidental y Tamil Nadu, ambos lugares situados en la costa este. Dwaraka es uno de los lugares más importantes de visita para los hindúes, pues es uno de los 4 lugares santos principales establecidos en las 4 direcciones cardinales de la India: Dwaraka, oeste; Puri, este; Rameswaram, sur; y Badrinath, norte. De los visitantes a Dwaraka del interior de Gujarat, los que viven en ciudades suelen acudir los fines de semana, cuando no tienen trabajo, mientras que los aldeanos acuden en cualquier momento, según los trabajos del campo que estén realizando. Los aldeanos suelen acercarse a Dwaraka caminando en grupos, portando hermosas banderas de colores, adornadas de diferentes formas. Los grupos llevan las banderas al templo y luego realizan el piadoso acto de alimentar a un grupo de brahmanas. Cuando los peregrinos ven sus banderas ondeando en la cima del templo, sienten una gran satisfacción. Para instalar banderas, los operarios del templo deben escalar la muy alta cúpula del templo, unos 70 metros, y con mucho viento por lo general, pero parece que a los escaladores no les importa demasiado. Templo donde reside el señor de Dwaraka, Sri Dvarakadisa. La atmósfera de Dwaraka es muy tranquila. La gente es piadosa y no parece que tengan muchas dificultades. Van al templo con gran alegría para ver al señor. Nosotros llegamos a Dwaraka a las 6:30 de la mañana, y aunque todavía estaba oscuro, vimos a bastante gente dirigiéndose al templo principal, el de Dvarakadisa, el señor de Dwaraka, una deidad de Krishna con 4 brazos. Por las bendiciones del señor Krishna, la opulencia de Dwaraka todavía sobrevive. Aunque no hay gente riquísima, la gente corriente tiene una vida acomodada. Adoración regia. Como el señor Krishna vivió en Dwaraka como un príncipe, es adorado en este lugar en ese mismo humor. La deidad de Dvarakadisa está opulentamente vestida, y los símbolos que lleva en sus 4 manos, caracola, masa, disco y flor de loto, están recubiertas con plata. Durante la adoración, los brahmanas, vestidos con dhotis de un rojo o amarillo vivos, y con camisas hechas con las banderas que han ondeado sobre el templo, tocan tambores y hacen sonar las caracolas. Sri Dvarakadisa, deidad de Krishna con 4 brazos. Dentro del recinto del templo de Dvarakadisa, construido en el siglo XVI, hay muchas capillas pequeñas, incluidas las de Lakshmi, Shiva, Radhika, Balarama, Pradyumna, Aniruddha, Jambavati, Satyabhama, y Purushotama Vishnu. Directamente enfrente de Dvarakadisa está la capilla de Devaki, la madre de Krishna.
Está mirando directamente a Krishna, y él la mira a ella. En la capilla de Devaki, después del Mangala Arati, la primera ceremonia de la mañana, niños brahmanas se sientan vestidos con sus telas de brillantes colores para cantar las escrituras védicas, lo que evoca una agradable atmósfera repleta de buenos augurios. Un día, mientras hacíamos un kirtan en el templo de Dvarakadisa, el sacerdote que servía a la deidad mostró su satisfacción sonriendo, levantando los brazos y balanceándose al sonido de los nombres de Krishna. Encuentro religioso. Dvaraka es una placentera ciudad costera, con una hermosa playa. El mar es muy tranquilo. El clima es moderado, no demasiado caluroso en verano ni demasiado frío en invierno. Debido a que el verano no es tan caluroso como en muchas otras partes de la India, los oradores religiosos suelen acudir a la ciudad durante dicha estación, y mucha gente se congrega para escucharles. Dvaraka se considera un importante centro para llevar a cabo tales funciones. Otros templos importantes. El templo de Samudra Narayana está situado cerca del río Gomati, uno de los ríos santos más importantes de la India, que se une al mar en la ciudad de Dvaraka. Samudra Narayana es la expansión de Krishna como el señor Narayana yaciendo sobre el océano Garbhodaka. Este antiguo templo es el único templo dedicado a Samudra Narayana en todo el mundo. Templo de Samudra Narayana. En la orilla del río, cerca del estuario, hay un ashram donde viven los sadhus. Algunos residen en el lugar desde hace más de 30 años. Hay algunos que cocinan para sí mismos, y otros van a Naksetra, donde se reparte comida gratuitamente. Viven con gran sencillez y llevan a cabo diversos tipos de prácticas espirituales. Sus vidas no tienen como finalidad la satisfacción materialista de los sentidos. El río se bifurca justo antes de unirse al mar, produciendo una pequeña isla donde se sitúa un templo de Lakshmi Narayana. El lugar es muy antiguo, aunque el templo actual es de fabricación reciente. En una carretera secundaria nos encontramos un templo donde se está cantando Sri Rama, Jaya Rama, Jaya Jaya Rama ininterrumpidamente desde hace 28 años. Los devotos que estaban cantando nos invitaron a participar. Cantaban con gran ánimo. Estuvimos allí hasta que amaneció, entonces vinieron algunas personas. Por la tarde llegaron más personas, y en los días de fiesta se amontonan en el lugar ingentes cantidades de personas para cantar los nombres del señor Rama. Un lugar digno de ser visitado es el faro, abierto solo de 4:30 a 6 de la tarde. Desde la torre se puede contemplar una magnífica vista del mar, la ciudad de Dvaraka y las secas llanuras que se extienden más allá de la ciudad. Dvaraka. A unos 30 kilómetros de Dvaraka se encuentra una aldea llamada Oka, a la que mucha gente se dirige solo por el placer de subir al barco y realizar el trayecto de 20 minutos hasta Dvaraka. Bet es un término gujarati que significa isla. En esta islita hay un antiguo templo dedicado a Dvarakadisa. La gente está muy orgullosa de Dvaraka, hasta el punto de declarar que se trata de la verdadera Dvaraka. A mitad de camino a Dvaraka, y unos 5 kilómetros hacia el interior, se encuentra Gopitayav, el lago en el que el señor Krishna se reunió con las gopis, sus amiguitas vaqueras de Vrindavana. Este sagrado lugar es el origen del Gopi Chandana, una arcilla que los devotos de Krishna utilizan para decorar sus frentes. Todo el mundo puede tomar el que quiera gratuitamente, así que todos nosotros nos abastecimos para los próximos años. Devotos tomando Gopi Chandana, arcilla sagrada utilizada para decorar la frente. A unos 3 kilómetros en las afueras de Dvaraka, en la carretera en dirección a Dvaraka, se encuentra el templo de Rukmini, la reina principal del señor Krishna. La arquitectura del templo es muy hermosa, y los muros están decorados con pinturas que muestran los pasatiempos de Rukmini y Krishna. Se dice que el templo se construyó en el siglo XII. Indicando el hogar. Dvaraka es un buen lugar para estar varios días alejado de las prisas y frustraciones de la vida en la ciudad. Los peregrinos van a descansar y pensar en el objetivo último de la vida. Srila Prabhupada escribe, los planetas celestiales son más loados que la Tierra. Pero la fama de la Tierra ha derrotado la de los planetas celestiales gracias a Dvaraka, donde el señor Sri Krishna reinó como rey. Hay 3 lugares, Vrindavana, Mathura y Dvaraka, que son más importantes que los más famosos planetas del universo. Dichos lugares se encuentran perpetuamente santificados, pues siempre que el Señor desciende a la tierra muestra sus actividades trascendentales de modo particular en estos 3 lugares. Son perpetuamente la tierra santa del Señor, y sus habitantes todavía se aprovechan de estos santos lugares, aunque el Señor ya no pueda ser visto. Srimad Bhagavatam 1 de octubre de 1927, significado. Cuando abandonamos Dvaraka, nos detuvimos para tomar unas fotografías desde la carretera. Miramos por la llanura desde la que la ciudad parece emerger de súbito por entre las orillas del Gomati.
Las muchas cúpulas de los templos de Dvaraka se yerguen indicando que nuestra meta no está aquí sino más arriba. Contemplamos el templo de Dvarakadisa dominando el horizonte y el faro que emerge en la distancia, tras el templo. Durante los minutos que nos detuvimos a tomar las fotos, varios autobuses de peregrinos nos adelantaron. El ciclo de vida de Dvaraka en la actualidad es el mismo que ha sido durante los últimos siglos. A medida que llegan nuevos peregrinos, otros se van. Previamente la mayoría llegaban a pie, y los más ricos venían a caballo o en palanquines. En la actualidad, la mayoría llegan en autobús o tren, sin embargo, el ciclo sigue y sigue. Este fue nuestro adiós a Dvaraka. No sabemos cuándo podremos regresar, pero ciertamente lo ansiamos. Y ansiamos regresar a la Dvaraka del mundo espiritual. En su misericordia, el Señor Krishna nos ha dejado una Dvaraka que nos indique nuestro destino eterno. Dvaraka hace 50 siglos. La siguiente descripción de Dvaraka durante la presencia del Señor Krishna aparece en el Srimad Bhagavatam 10, 69, 1, 12, en relación con la visita del sabio Narada. Narada Muni visita Dvaraka. La ciudad desbordaba de trinos de pájaros y murmullos de abejas que llenaban los parques y placenteros jardines, mientras sus lagos, llenos de florecientes lotos Indivara, Amboja, Kalara, Kumuda y Utpala, retumbaban con las llamadas de los cisnes y las grullas. Dvaraka presumía de sus 900,000 palacios reales, todos construidos con cristal y plata, esplendorosamente decorados con enormes esmeraldas. Dentro de los palacios el mobiliario estaba adornado con oro y joyas. El tráfico fluía por un ordenado sistema de paseos, carreteras, cruces y mercados, y muchas casas de juntas y templos de semidioses embellecían la encantadora ciudad. Las carreteras, patios, calles comerciales y jardines residenciales se encontraban rociados con agua y resguardados del calor del sol con estandartes que ondeaban en sus mástiles. En la ciudad de Dvaraka existía un hermoso barrio privado adorado por los regentes planetarios. Este distrito donde el semidios Vishvakarma había demostrado todas sus divinas habilidades, era la zona residencial del señor Hari Krishna, y así se encontraba esplendorosamente decorado por los 16.000 palacios de las reinas del señor Krishna. Narada Muni entró en uno de estos inmensos palacios. Sosteniendo el palacio había columnas hechas de coral decorativamente ornados con gemas Vaidurya. En los muros había zafiros, y los suelos brillaban con una refulgencia perpetua. En aquel palacio, Dvasta había preparado dóseles adornados con ristras colgantes de perlas. También había cientos y lechos construidos con marfil y joyas preciosas. Para la asistencia había sirvientas magníficamente vestidas con relicarios en sus cuellos, así como también guardianes en sus armaduras con turbantes, elegantes uniformes y pendientes enjollados. El brillo de numerosas lámparas cubiertas de joyas despejaba la oscuridad del palacio. Mi querido rey, sobre los decorados alares del tejado bailaban los pavos reales que lanzaban sus agudas llamadas, mientras veían escapar el fragante incienso a Gurú por los respiraderos de las celosías de las ventanas, confundiéndolo con nubes. Centro de ISKCON en Dvaraka. ISKCON abrió un templo en Dvaraka en 1996, en una casa donada por Pritish Bharatiya, un amigo de Yasomatinandana Dasa, presidente del centro de ISKCON en Ahmedabad. El edificio, que cuenta con 10 habitaciones, se encuentra situado en una zona de mercado a 3 minutos andando del templo de Dvarakadisa. Las deidades de Sri Sri Radhas Yamasundara ocupan una habitación. Los invitados, empleados y suministros ocupan el resto. Su santidad Mahavishnu Goswami supervisa el proyecto. Con la ayuda de muchos amigos, especialmente de Radha Jivana Dasa de los Estados Unidos, los devotos empezaron la construcción de un templo en el lugar el otoño de 1999. El templo de piedra, de 2 pisos, contará con una sala de templo y una sala de reuniones construida sobre un comedor y ashram. Svarabhai Pujari, uno de los pujaris, sacerdotes, del templo de Dvarakadisa, se encargó del diseño del nuevo templo de ISKCON. Svarabhai, que es arquitecto, es famoso por su estilo colorista y devocional al vestir a las deidades de Dvarakadisa. Los planes que tiene para el templo contemplan dioramas interiores mostrando los pasatiempos del señor Krishna que se narran en el Srimad Bhagavatam. Escultores expertos de Rajasthan se encargaron de embellecer el exterior con tallados tradicionales en piedra. Además del templo principal, el proyecto de ISKCON en Dvaraka incluye un gosala, vaquería para la protección de las vacas, de 2,4 hectáreas, situada a unos 10 kilómetros de la ciudad. Lila Avataradasa de Londres también ha donado una parcela de terreno en la ciudad para futuros proyectos.
Cuando se le pregunta al residente del templo, Vaisnava Sevadasa, sobre la vida en Dvaraka, afirma: vivir en uno de los 4 lugares santos más importantes aumenta definitivamente mi conciencia de Krishna. El vivir en Dvaraka, desde el punto de vista material, es un poco austero pues hemos tenido una gran sequía. En todo el año pasado solamente llovió durante 7 u 8 días. Hay poca agua, pero por la gracia de Krishna nuestro templo es uno de los pocos edificios de la ciudad que cuenta con un pozo propio. Tal como significa su nombre, Vaisnava Sevadasa, sirviente del servicio a los devotos, él cuida del hospedaje de los visitantes y peregrinos que acuden a este nuevo templo. Según el texto épico Mahabharata, tiempo después de convertirse en el rey de los Yadavas, Krishna construyó Dwarka, una inmensa y riquísima ciudad donde montó su reino y llevó a sus súbditos. Dwarka o Dvaraka, también conocida como Dvaravat, significa literalmente puerta hacia el cielo en sánscrito. Dwar es puerta y Ka está relacionado con el dios Brahma. Era la ciudad dorada, la morada de Krishna, el 8º avatar de Vishnu. Dejando de lado la mitología, por otro lado, existe una Dwarka moderna, en Gujarati, Durak, una ciudad en el distrito de Devomi Dwarka, Gujarat, estado de Gujarat, India. Esta ciudad actual, sagrada para el hinduismo, jainismo y budismo, heredó su nombre de la mítica Dwarka del Mahabharata. En la década de 1980, en base a un hallazgo casual, el arqueólogo S. Rao realizó una excavación a los pies de un templo del actual Dwarka y encontró los restos de otros templos más antiguos, construidos uno encima de los cimientos del otro. Basándose en las leyendas del Mahabharata, S. Rao inició una investigación submarina frente a la actual Dwarka. Luego de una serie de expediciones, y sin mayores referencias que las mencionadas en el texto sagrado, encontraron las estructuras pétreas de una ciudad portuaria fortificada sumergida por el océano hace unos 3500 años. Las excavaciones se realizaron entre 1985 y 1989, a 200 metros mar adentro de la costa de la actual ciudad de Dwarka, y se hallaron antiquísimas vasijas y objetos de cerámica del estilo de la cultura del Valle del Indo, del tercero milenio AEC. Un estudio de cómo la ciudad fue cubierta por el agua sugiere que durante los últimos 3500 años hubo un incremento del nivel del mar de unos 5 metros. En los muros de contención se observan bloques masivos con juntas en forma de L para resistir los golpes de las olas y las corrientes, lo que demuestra que sus constructores tenían los conocimientos necesarios para construir instalaciones portuarias. Aún más asombroso fue el descubrimiento de una cresta de 2 metros de altura, que discurre casi paralela a la orilla por una longitud de unos 500 metros. Su cara exterior ha sido revestida y hay varios agujeros artificiales, presumiblemente como dispositivo de amarre de cabos. El puerto de Dwarka proporciona la primera evidencia clara de la modificación de la roca natural para utilizarla para las necesidades de un puerto. Más tarde, los fenicios también modificaron los arrecifes en el siglo IX, Villaet con el mismo propósito. Un examen de las estructuras submarinas y de los elementos encontrados en ellas convencieron a los expertos a cargo de la investigación que la ciudad sumergida de Dvaraka era la misma que la descrita en el Mahabharata. El capítulo 3 del 16º libro del Mahabharata, llamado Mausala Parva, Destrucción, relata cómo, luego de la muerte de Krishna, la ciudad fue engullida por el mar. El mar que hasta entonces había estado bañando las orillas de la playa, de repente rebasó las fronteras que la naturaleza le había impuesto y se precipitó hacia la ciudad, inundando las calles y derribando los hermosos edificios. El mar cubrió la ciudad entera. Todos volvieron la cabeza y vieron cómo el mar arrasaba las casas y los palacios sumergiéndolos unos tras otros. Arjuna miró por última vez la mansión de Krishna, que inmediatamente desapareció bajo las aguas de un mar embravecido. Después de unos pocos momentos ya no quedaba nada, y el mar nuevamente se había convertido en un plácido lago de aguas tranquilas, pero ya no quedaba ni rastro de aquella hermosa ciudad que en un tiempo fue el lugar de residencia favorito de los Pandavas. Dwaraka ya no era más que un nombre, una memoria. El Bhagavata Purana captura la vida de las esposas de Krishna después de su matrimonio. Cada una de las esposas jóvenes se le dio una casa, con cientos de criadas. Krishna divide a sí mismo en varias formas, una para cada mujer y pasa la noche con cada mujer de forma simultánea. Por la mañana, todas sus formas se unen en un solo cuerpo de Krishna cuando funciona como el gobernante de facto de Dwarka. Cada mujer sirve a Krishna personalmente, adorándolo, bañarlo, vestirlo, abanicándolo, presentándolo con regalos y guirnaldas de flores, etc. En otra historia narrada en el Bhagavata Purana, Narada, devoto de Vishnu y Salvia errante, tenía curiosidad por descubrir cómo Krishna estaba administrando a vivir con sus 16.000 esposas y llegó a Dwarka a comprobar.
Krishna dio la bienvenida a Narada con todos los honores debidos a un sabio. Narada visitó cada una de las casas de 16.000 esposas de Krishna y se sorprendió al ver a Krishna presente en cada casa con su esposa en una atmósfera de lo doméstico totales, riendo y bromeando con su esposa y el cuidado de sus hijos, y ayudando a su esposa en las tareas del hogar. Al observar este fenómeno, Narada estaba convencido de que era la divinidad en la forma de Krishna, una manifestación completa y múltiple que había disfrutado de la compañía de sus 16.000 consortes al mismo tiempo. También concluyó que Krishna era un ser supremo divina. Habiendo considerado satisfactoria de los poderes divinos del Señor mismo, Narada se embarcó en sus viajes habituales de todo el mundo cantando las alabanzas de Krishna. Una variante dice que el sabio revoltoso Narada pidió a Krishna que le regaló una de sus muchas esposas, ya que era un soltero. Krishna le dijo a ganar cualquier mujer por sí mismo, si no estaba con ella. Entonces Narada dio la vuelta a cada una de las casas de 16.008 esposas de Krishna, pero Krishna encontrado en todas las casas que visitó, y por lo tanto Narada tuvo que permanecer soltero. En el Bhagavata Purana, Rohini y Krishna se describe a tener número no especificado de los hijos, de los cuales solo Diptiman y Tamratapta se nombran. Los hijos se dice que representan todos los hijos de las mujeres jóvenes. El Bhavishya Purana, el Skanda Purana y el Varaha Purana narran que algunas de las esposas menores de Krishna se enamora de Samba, el guapo, alborotador hijo de Krishna y una de sus reinas de alto nivel, Jambavati. Una mujer Nandini disfrazó de mujer de Samba y lo abrazó. Por este incesto, Krishna maldijo Samba para ser infligida por la lepra y sus esposas a ser secuestrado por ladrones después de su muerte. El Bhagavata Purana registra el llanto de las reinas de Krishna y su posterior salto en la pira funeraria de Krishna y Molati mismos, Versati. El Mausala Parva libro del Mahabharata, que describe la muerte de Krishna, y al final de sus expedientes de la raza solamente 4 de las esposas de Krishna, incluyendo Rohini, cometer sati. Dwarka sumerge en el océano y el resto de sus habitantes, incluyendo viudas de Krishna acompañan amigo de Krishna a Arjuna a su capital Hastinapur. En el camino, los ladrones Bra atacan el entorno y el saqueo de sus riquezas y secuestran a algunas de las viudas de Krishna. Algunas de las viudas quemarse vivo. Cuando la comitiva llega a Hastinapur, todas las demás viudas se retiran al bosque por austeridades, tapas. ¿Qué pasó con las esposas de Krishna después de que fueron secuestradas? Muchas de las esposas de Krishna fueron secuestradas por ladrones por codicia. Algunos se resistieron, otros desaparecieron, algunos fueron salvados y otros se rindieron. Este incidente ocurrió en la región de Punjab de hoy. Aunque los ladrones de Avira pertenecían al sur de Rajasthan y al norte de Gujarat. Cuando las maldiciones de Gandhari y Brahmanas, que se burlaron de Samba, se activaron, todos los Yadavas comenzaron a matarse entre sí con palos de hierro. Muchos fueron asesinados, incluidos los hijos de Krishna, Kritavarma, Satyaki y así sucesivamente. Siguiendo las instrucciones de Krishna antes de la muerte accidental, su ayuda, Darukaji, fue a Pandavas para informarles sobre la continua masacre. Arjuna solo fue a Dwarka para rescatar a esas más de 16,000 reinas, niños y otras personas. También había gente de Dwarka que aún no habían sido asesinados. Desde Mausala Parva. Dhananjaya, después de abandonar Dvaraka, procedió de marchas lentas, haciendo que las mujeres Brishni descansaran en agradables bosques y montañas y a los lados de arroyos encantadores. Al llegar al país de las 5 aguas, Punjab, el pujante Dhananjaya sembró un rico campamento en medio de una tierra que abundaba en maíz, ganado y otros animales. Mirando a esas viudas sin señor escoltadas solo por el hijo de Prita, o Bharata, los ladrones sintieron una gran tentación, por el saqueo. Entonces esos desgraciados pecadores, con corazones abrumados por la codicia, esos aviras de mal augurio, se reunieron y realizaron una consulta. Dijeron, aquí solo hay un arquero, Arjuna. La cabalgata está formada por niños y ancianos. Él los escolta, transgrediéndonos. Los guerreros, de los Vrishnis, están sin energía. Luego esos ladrones, numerados por miles, y armados con palos, se apresuraron hacia la procesión de los Vrishnis, deseosos de saquear. Urgidos por el perverso curso del tiempo, cayeron sobre ese vasto concurso, atemorizándolo con fuertes gritos leoninos y deseosos de matarlo. El hijo de Kunti, que de repente dejó de avanzar por el sendero, se dirigió con sus seguidores hacia el lugar donde los ladrones habían atacado la procesión. Al mismo tiempo, sonriendo, ese guerrero poderosamente armado se dirigió a los asaltantes y les dijo, miserables pecadores, perdonen, si aman sus vidas. Te arrepentirás de esto cuando perforo tus cuerpos con mis flechas y me quito la vida.
Aunque así lo había abordado ese héroe, ignoraron sus palabras y, aunque fueron repetidamente disuadidos, cayeron sobre Arjuna. Entonces Arjuna se esforzó por ensartar su gran e indestructible proa celestial con un poco de esfuerzo. Tuvo éxito con gran dificultad en atarlo, cuando la batalla se había puesto furiosa. Entonces comenzó a pensar en sus armas celestiales, pero no le vinieron a la mente. Al ver esa batalla furiosa, la pérdida de la fuerza de su brazo y la no aparición de sus armas celestes, Arjuna se avergonzó enormemente. Los guerreros Vrishni, incluidos los soldados de a pie, los guerreros elefantes y los hombres de coches, no pudieron rescatar a las mujeres Vrishni que fueron arrebatadas por los ladrones. El concurso era muy grande. Los ladrones lo asaltaron en diferentes puntos. Arjuna hizo todo lo posible para protegerlo, pero no pudo tener éxito. A la vista de todos los guerreros, muchas de las principales damas fueron arrastradas, mientras que otras se fueron con los ladrones por su propia voluntad. El pujante Arjuna, apoyado por los sirvientes de los Vrishnis, golpeó a los ladrones con flechas que aceleraban desde Gandiva. Pronto, sin embargo, oh rey, sus varas estaban agotadas. En tiempos pasados, sus ejes habían sido inagotables. Ahora, sin embargo, demostraron lo contrario. La razón obvia fue la partida del señor Krishna y el cumplimiento de los deberes de Pandava en la tierra. La hora de los Pandavas también había llegado y este evento fue una notificación para ellos. Cuando Arjuna estaba lleno de dolor debido a su falta de competencia para salvar a las mujeres, acude al sabio Vyasa y le pregunta por qué le estaban fallando sus poderes. Vyasa dijo, los poderosos guerreros automovilísticos de las razas Vrishni y Andaka han sido consumidos por la maldición del Brahmana. Oh jefe de la raza de Kuru, te incumbe no lamentarte su destrucción. Lo que ha sucedido ha sido ordenado. Era el destino de esos guerreros de alma alta. Krishna sufrió que se llevara a cabo aunque era plenamente competente para desconcertarlo. Govinda pudo alterar el curso mismo del universo con todas sus criaturas móviles e inmóviles. ¿Qué necesidad hay de decir de la maldición incluso de los brahmanas de alma alta? El que solía ir delante de tu auto, armado con disco y masa, a través de tu afecto por ti, era el Vasudeva de 4 brazos, ese antiguo Rishi. Ese alto alma de ojos expansivos, Krishna, habiendo aligerado la carga de la tierra y desechando su cuerpo humano, ha alcanzado su propio asiento alto. Por ti también, oh, ante todo, de los hombres, con Bhima para tu compañera de ayuda y los gemelos, oh héroe poderosamente armado, se ha realizado la gran obra de los dioses. Oh, ante todo una de las razas de Kuru, considero que tú y tus hermanos están coronados de éxito, porque habéis logrado el gran propósito de vuestras vidas. Ha llegado el momento de tu partida del mundo. Samba era el señor Krishna y el hijo Jamavati. Samba nació de Amsa del señor Shiva. El señor Krishna quería terminar con su clan Yadava, quienes eran asistentes del señor Vishnu en Vaikunta, ya que sus innumerables hijos invencibles nunca podrían ser derrotados por los reyes humanos normales. Krishna hizo Pasupata-vrata durante 12 meses para lograr un hijo como Rudra, el señor de la destrucción. El señor Shiva con Parvati en la forma Ardhanarishwara le otorgó a Krishna un hijo y lo llamaron Samba. Samba fue indirectamente responsable del fin del clan Yadava. Algunas de las esposas menores de Krishna se sintieron atraídas por Samba y debido a este acto atroz, Krishna maldijo a Samba para que se viera afectada por la lepra. ¿Se liberó Samba de esta maldición? Si es así, ¿cómo lo hizo? Samba, hijo de Krishna, ir a la navegación, ir a la búsqueda en el marco de la mitología hinduista. Samba fue un hijo del rey dios Krishna con su esposa Jambavati. Samba fue muy hermoso, querido y famoso. Debido a sus maldades, llevó a todo el clan Yadu a la destrucción. Su nombre no aparece en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio A.C., sino recién en el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III A.C., el Harivamsa y en varios Puranas. Proviene de Am, recolectar, los frutos del karma. Uno también podría provenir de Samba, con Ma, atendido por la diosa Amba, como aparece en el Kaka, el capítulo de la ciudad de Kasi, del Skanda Purana 1 a veces puede verse escrito como Ma, Shamba. Krishna desea un hijo igual a Shiva. Krishna quería tener un hijo y después de recibir el consejo de un sabio, entró en reclusión. Se cubrió de cenizas por todo el cuerpo y se vistió con corteza de árbol. Después de varios años de meditación, se le aparecieron el dios Shiva y su esposa Parvati. Krishna le explicó al dios Shiva que él era el único dios que podría cumplir plenamente su deseo. Solo quería un hijo exactamente igual a Shiva, de otro modo no quería tener ningún hijo. Shiva le concedió el don a Krishna. Después de algún tiempo, Jambavati, la esposa de Krishna, dio a luz a un bebé, que fue llamado Samba.
La razón detrás del nacimiento de Samba Krishna sabía que era necesario que su clan familiar fuera destruido, y que para ello se requería de la presencia del dios Shiva, cuya función en el mundo es la de destruirlo todo. 2. La maldición de los sabios en el Mausala Parva. El capítulo de la Masa, capítulo 16 del Mahabharata, se narra el fin de los Vrishnis, descendientes de Vyasa y de Krishna. Un día, algunos Yadavas, miembros del clan Yadu, en su soberbia trataron de burlarse de los santos. Vistieron al joven Samba como una mujer, y les dijeron a los rishis que esta joven estaba esperando un hijo y estaba ansiosa por saber si daría luz a un varón o a una hembra. Los sabios, que podían ver los pensamientos de los jóvenes, se llenaron de ira y maldijeron a los jóvenes. Estúpidos, esa persona dará a luz una masa de hierro, que será la ruina de todo el clan. 34. Un día, los héroes Vrishni vieron a Vishwamitra, Kanwa y Narada llegar a la ciudad de Dwaraka. Afligidos por la vara del castigo que tienen las divinidades, esos héroes causaron que Samba se disfrazara de mujer, se acercaron a los ascetas y dijeron: esta es la esposa de Babru, de inconmensurable energía, quien desea tener un hijo varón. Ustedes, rishis, saben con certeza qué es lo que va a parir. Los ascetas, a quienes se intentaba engañar, dijeron: este heredero de Vasudeva Krishna, de nombre Samba, parirá una terrible masa de hierro para la destrucción de los Vrishnis y los Andakas. Mahabharata. El libro 11 del Bhagavata Purana narra: los sabios fueron a la casa de Yadudeva, el dios de los Yadus, en Pindaraka. Vishvamitra, Asita, Kanwa, Durvasa, Brigu, Angiras, Kasyapa, Vamadeva, Atri, Vasishta, Narada y otros. Burlándose de ellos, se acercaron los jóvenes hijos de los Yadus, a los pies de los sabios preguntaron, no humildes pero como humildes, vestido con ropa de mujer, Samba, el hijo de Krishna con Jambavati. Ella les pregunta, Vipras, embarazada, con ojos negros pregunta avergonzada, ella misma, digan ustedes que tienen la visión nunca confundida, ella está por dar a luz, quiere tener un varón, que realmente, niño o niña, nacerá. Así ridiculizados, los munis les dijeron iracundos: ella dará a luz, estúpidos, un mazo que destruirá a toda la dinastía. Bhagavata Purana. El texto budista Gata Yataka presenta aún otra versión, donde Samba y sus familiares asesinan a Vyasa. Los Vrishnis, queriendo probar los poderes de clarividencia de Kanjadipayana, le jugaron una broma práctica. Ataron una almohada al vientre de un joven, lo vistieron de mujer y lo presentaron ante el asceta, y le preguntaron cuándo nacería el bebé. El asceta respondió que al séptimo día la persona ante él pariría un mazo de acacia, que destruiría la raza de Vasudeva Krishna. Los jóvenes cayeron sobre él y lo mataron, pero su profecía se volvió cierta. Gata Yataka. La lepra como castigo divino. De acuerdo con el Mausala Parva, el capítulo de la Masa en el Mahabharata, y el Samba Purana, un día el sabio volador Narada, hijo de Brahma, visitó Dwaraka, la ciudad de Krishna. Fue recibido por los miembros de la tribu Yadu, pero Samba, orgulloso de su hermosura, no le prestó atención. Narada se llenó de ira y decidió arruinarle la vida para siempre. El sabio les ofreció licor a Samba y a las 100 esposas del rey Krishna. Después de beber, las esposas de Krishna, entre ellas Jambavati, perdieron el control de sus sentidos. Sintieron atracción hacia su hijo Samba y tuvieron relaciones sexuales con él. Narada mientras tanto informó de esto a Krishna, quien llegó al lugar y maldijo a Samba a desarrollar lepra debido al incesto perpetrado. También maldijo a sus esposas, que después de la muerte de Krishna fueron secuestradas por ladrones y nunca más recuperadas. La ciudad sagrada de Dwarka se sumergirá por séptima vez debido a la desidia. Restos de una ciudad de 2600 años permanecen hundidos por la falta de atención de las autoridades regionales. Nueva Delhi. F. La milenaria ciudad sumergida de Dwarka, que según la religión hindú es el lugar donde vive el dios Krishna, y que se hundió 6 veces en las aguas del océano Índico para volver a la superficie otras tantas, ha vuelto a sumergirse en el olvido una vez más, esta vez por negligencia de las autoridades. Cuentan los Vedas, los textos sagrados de los hindúes, que frente a las costas de Gujarat, en el oeste de la India, existió una vez una ciudad imponente, donde vivió el mismísimo dios Krishna, y cuyas murallas protegían a sus habitantes de todo enemigo. En 1994, el profesor Shikaripura Ranganatha Rao, un arqueólogo que trabaja para el Departamento de Arqueología de la India, así, desde hace 32 años recuperando el patrimonio histórico nacional, descubrió los restos submarinos de una muralla de piedra de 560 metros de largo y que, según se comprobó, databa del siglo XVI a.C. Sin embargo, la desidia del gobierno regional, que prometió la ayuda económica necesaria para completar las excavaciones, unido al conflicto de competencias sobre a quién
corresponde dirigir las operaciones, si el Departamento de Arqueología o el Instituto de Oceanografía han hecho que se paralicen las excavaciones. La arena del fondo del mar ha cubierto de nuevo la ciudad sumergida, declaró a la agencia TI un octogenario Rao. Hemos trabajado duro 14 años seguidos para encontrar la ciudad de Dwarka y luego excavamos hasta encontrar los restos. Fue una tarea ingente, añadió. Al recordar que en 1982 el equipo de arqueólogos que dirigía tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades, como la imposibilidad de contar con equipos de buceo, el profesor Rao se asombra de que, pese al valor de los yacimientos, entre los que se encuentran piezas de cerámica de hace 3500 años, todo haya caído en el olvido. Hasta el descubrimiento de Rao, Dwarka era considerado un lugar mitológico, pues aunque la ciudad aparece mencionada en los principales textos sagrados del hinduismo, jamás se había hallado evidencia alguna que probase su existencia. La importancia de este yacimiento para el hinduismo se ve subrayada por el hecho de que Dwarka, cuyo nombre deriva de la palabra urdú Dwar puerta, es uno de los 4 puntos sagrados de peregrinaje que existen. A pocos kilómetros del lugar donde han sido hallados los restos de la ciudad sumergida se fundó una pequeña localidad, bautizada también como Dwarka, que hoy es una ciudad costera que cuenta con unos 30.000 habitantes y multitud de templos. El gobierno de Gujarat, presidido por Narendra Modi, de ideología fundamentalista hindú y que se ha declarado repetidamente partidario de una India libre de musulmanes, ha negado ayuda económica al proyecto de Rao, dejando pasar así la oportunidad de recuperar una pieza fundamental de la historia india. En una entrevista concedida al diario The Hindu, el profesor Rao se quejaba de la negativa del gobierno indio a aceptar financiación extranjera para continuar las investigaciones, pues la cercanía de la frontera con Pakistán, tradicional enemigo de la India, hace de esta una zona sensible políticamente. Durante la guerra indo-pakistaní de 1965, la Armada de Pakistán envió un camionero para atacar la nueva Dwarka costera, y aunque la acción no provocó ninguna víctima, la tripulación del buque de guerra fue condecorada por su victoria moral sobre el enemigo. Según los textos sagrados hindúes, Dwarka fue sepultada por las aguas 6 veces, víctima de maremotos y tifones, pero el favor divino hizo que siempre renaciese y siguiera siendo el hogar de Krishna. Hoy día, la desidia y la desconfianza están sepultando de nuevo unos restos arqueológicos cuya importancia está fuera de toda duda. Bienvenidos a la primera cámara inicial pública mundial dirigida de motivación continua. Online intégrate aquí hoy y siempre nosislasrevinu.es.tl. Gnosis Samaeleana Ciencia Arte Filosofía Mística. Poliética, IQ, Movers Gnóstico, IQ, Ajiacac 124 soles instruccionales. Cábala, astrología, viajes astrales, alquimia, reencarnación, ufología, ecología, superación personal, meditación, práctica, antropología, agrocultura, elemento, terapia, tecnopsicotrónica, dharmatización, metafísica, gimnasia del sol, nacer, virtualización, dharmatización, despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación, sumums académicas, culturales, religares, suprapropoliética y más. Desde la instrucción solar de la resurrección, Gnosis Samaeleana, la capital matriz mundial de la Gnosis Samaeleana, Versalles Azulut, Ain Samael Aumeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, físicamente, reencarnados e inmortales. Siembra tu lumicial gnóstico en la ciudad, país, continente que estéis y lideralo ya. Om sea fuerza, Om sea amor, paz inverencial. Lumicialsau.es.tl, sumumslumen.es.tl.